Hola, qué gusto. Bienvenidas y bienvenidos a Qué buena pregunta, un podcast con muchas preguntas y muchas respuestas. Luismi Salgado y sus invitados te comparten preguntas y respuestas sobre la vida, el amor, la pasión y los retos de vivir una vida apasionada. Qué buena pregunta. Un podcast para aprender que la vida se puede vivir mejor. Una vez más, bienvenidos todos. Con ustedes y para presentar a nuestros invitados, los dejamos con Luismi Salgado. Señores, qué gusto, bienvenidos, soy Luis Miguel Salgado. Para mí es un honor, un privilegio y un placer el que nos acompañen en un capítulo más de Qué buena pregunta. La verdad es que, caray, cada capítulo se pone más bueno, cada capítulo tiene muchas cosas que enseñarnos, que nos ponen a reflexionar, nos ponen de una otra manera, nos inquietan, nos mueven, nos animan. Y créanme que este capítulo va a ser una cosa maravillosa. Me acompaña una mujer inteligente, una mujer preparada, una mujer que se ha esforzado por brindar lo mejor, no solamente para la gente que atiende, sino que ahora a través de sus redes sociales impacta de manera positiva a muchísima gente. La verdad estoy muy contento. Mónica Núñez, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Luis, buenas tardes para ti. Para mí ya son buenas noches desde España. Estoy muy bien, muy contenta y gracias por la invitación, por abrir este espacio para conversar acerca de emociones inteligentes. Está increíble y déjenme presentarles, por favor, como se merece, a mi invitada. Ella es Mónica Núñez Báez, es venezolana, es médico, internista, oncóloga, radioterapéutica, ¿sí? Y especialista en inteligencia emocional. Trabaja como coordinadora en un centro oncológico en España, pero su pasión es el estudio del comportamiento humano, la mente y las emociones. Moni, bienvenida, y si les parece a todos ustedes, gracias por estar aquí. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Miguel Salgado y he entendido que para creer, crecer, aprender, vivir y ser libre, tenemos que preguntarnos constantemente el por qué, el cómo, el cuándo, el para qué e incluso el ¿y sí? Me encanta hacer preguntas. Se ha vuelto en una fortaleza y en una oportunidad de vida, literalmente en una bendición. Hacer las preguntas en el momento oportuno es un arte. Escuchar las respuestas y su intención te da sabiduría si aplicas lo respondido. Creo que la solución de los problemas viene en la calidad de la pregunta. Este espacio va con base en lo vivido, en lo leído, en lo aprendido, en lo deconstruido y en lo vuelto a construir. Va con mis invitados, personas interesantes, inteligentes y por demás admirables en todos los aspectos. Va como un reto personal y profesional, va como un capricho y un gusto de vida, pero también va para impactar positivamente a cuantos lo escuchen y lo apliquen. Este espacio, mi espacio, tu espacio, va. Acompáñanos y sé parte de esta aventura llena de preguntas interesantes, divertidas, disruptivas, predecibles, impredecibles, inteligentes, casuales y hasta inoportunas. Bienvenidos, esto es Qué buena pregunta. Soy Luis Miguel Salgado y si te parece bien, comenzamos. Pues hoy nos unimos España y México para platicar con una doctora verdaderamente increíble, tiene una vibra padrísima y aparte de eso hace unos contenidos maravillosos en sus redes sociales. Y bueno, Mónica, antes que cualquier otra cosa, como que mi saque como si fuera en el tenis, ¿no? Siempre les pregunto a todos mis invitados esta pregunta. Independientemente de lo que has estudiado, de lo que haces, independientemente de toda la preparación y todas tus actividades, ¿quién es Mónica Núñez? Bienvenida. Luis, me encanta tu pregunta porque además creo que de preguntas inteligentes vienen decisiones maravillosas y las preguntas inteligentes no van por lo que la persona quiere saber, sino lo que interpreta el que escucha la pregunta. Así que me encanta que empecemos por allí, porque Mónica Núñez es una mujer espontánea, es una mujer apasionada, es una mujer divertida, una mujer reflexiva y una mujer curiosa. Ok. Oye, cuéntame en esta reflexión, en esta cuestión de la curiosidad, en este año, ¿qué has aprendido? Estamos llegando a la recta final del año y cuéntanos, ¿cuál ha sido el aprendizaje? Creo que uno de los aprendizajes más grandes que he tenido este año ha sido ser compasiva conmigo, ser paciente Ok. con mis tiempos, ser tolerante a mis errores
y ser generosa conmigo. Creo que eso ha sido lo que más he aprendido este año. ¿Y te ha sido fácil o ha sido difícil? Ha sido, ha sido retador, ha sido desafiante. Ok. Ha habido momentos más complicados que otros, Ujú. em, pero ese diálogo que se ha generado en mí en los momentos de desafío son diálogos que me han permitido conocerme más y, y al verme con una mirada compasiva, puedo evaluar a dónde me lleva este diálogo sin juzgarme y sin etiquetarme, simplemente observándome. Por lo tanto, mientras más complejo ha sido el momento, más enriquecedor ha sido para mi crecimiento personal. Quiero preguntarte, ¿tú cocinas? ¿Te gusta cocinar o no? Cocino y me gusta. Sin embargo, si cocino muy bien, eso no me lo Ok. preguntaste, pero te lo digo. Ok. Cocinar no es muy fuerte. Oye, porque mira, te hago la pregunta por esto, porque cocinar un arroz, por ejemplo, ¿no? Cocinar un arroz lleva tiempo, no es algo inmediato, y estamos en medio de una cultura en la cual todo es inmediato, todo debe de ser rápido. Estamos en una cultura en la cual un mensaje de WhatsApp, si te tardas más de 10 segundos en contestar, hay gente que se ofende o que se enoja o que incluso puede terminar hasta una relación amorosa por 10 segundos que no le contestó, ¿no? Hace ratito me decías que bueno, que eres una mujer de procesos, ¿no? Que este año has vivido un proceso. Y cuéntame cómo te va con el tema de la espera. ¿Te gusta esperar? ¿No te gusta esperar? ¿Qué tan paciente eres? Me encantan tus preguntas, debo decirlo, porque además creo que eso permite al invitado también cuestionarse y eso me encanta. Em, digamos que los distintos desafíos que he tenido este año a nivel personal, a nivel profesional, a nivel de salud, eh, me han obligado a aprender a esperar, me han obligado a ser paciente y a ser tolerante, porque estamos muy acostumbrados a la inmediatez, Ujú. porque cada día se nos facilita el acceso a todo, prácticamente, a la información, a cosas materiales, al placer en todas sus formas. Y hemos perdido esa habilidad para desarrollar perseverancia, paciencia, consistencia y definitivamente el enfrentarme a desafíos me ha hecho comprender que el saber esperar y el tener paciencia es lo que va a hacer que yo logre a mi objetivo final a pesar de las vicisitudes que me encuentro en el medio. Ok. Oye, vamos a usar la imaginación. Muchas veces el ser humano, por lo menos acá en México, no sé en España ni en Venezuela, pero en México tenemos la costumbre de pensar mal. Siempre pensamos mal, ¿no? El ser humano siempre piensa mal y crea escenarios en su cabeza catastróficos, ¿ok? Pero ahora vamos a utilizar, acompáñame, vamos a utilizar nuestra imaginación y quiero llevarte a un monte muy alto, muy grande, acompáñame con tu imaginación, estás en el borde de ese monte, de esa montaña, y tienes el mar enfrente de ti, una cosa impresionante, ¿ok? Volteas hacia atrás y ves todo el camino recorrido. Cuéntame, Moni, ¿cómo llegaste hasta España? ¿Cómo llegaste hasta allá, dejando tu país? ¿Qué cosas tuviste que dejar? ¿Qué cosas bonitas y qué sacrificios tuviste que hacer para que ahora estés parada en este monte viendo una vista que probablemente muchos no tengamos la oportunidad de ver? Platícanos, por favor. Bueno, creo que esto es la consecuencia de irme descubriendo con mirada curiosa, Ok. porque mis deseos y mis sueños de este momento no son los mismos de cuando tenía 20 o 25 años. Por lo tanto, creo que ha sido el autodescubrimiento lo que ha hecho que yo mire con nitidez cuáles han sido mis objetivos a futuro. Y, y en ese mismo proceso de autodescubrirme he visto que mis gustos han cambiado, mis prioridades han cambiado, aquello que antes estaba en un primer lugar y que parecía inamovible,
realmente no lo era tanto. Y en esa búsqueda de eso que me hace feliz, en esa búsqueda de serme fiel a mí, de ser auténtica conmigo, han ido surgiendo mm, diferentes metas, diferentes propuestas que yo me he hecho a mí misma. Es verdad que cuando yo vine a Europa por primera vez tenía 26 años y en aquel momento vi tantas cosas tan distintas a la cultura donde hemos crecido nosotros en Latinoamérica, que Totalmente. eso me llenó más bien de una curiosidad absoluta y me dio hambre de querer explorarlo. Y fue allí, en ese momento, donde se gestó en mí la semillita de me gustaría vivir en Europa, me gustaría vivir en España, me Ok. gustaría trabajar un tiempo como médico en España. Eso fue en el año 2011, 2012, ya no recuerdo. Y bueno, digamos que ese pensamiento se quedó allí. Cada cierto tiempo volvía a ese recuerdo y lo evaluaba y veía que cada vez lo quería más. Ujú. Y entre mi deseo de realización personal, más situaciones externas de la política y el sistema y el entorno social de mi país, bueno, me fueron llevando poco a poco a establecer como prioridad mi integridad, mi salud, mi bienestar mental. Y fue finalmente cuando decidí hacer negociaciones, Ok. nunca los llamo sacrificio, Ajá, negociaciones ok, ok, ajá. de aquello que estaba dispuesta a ceder o de alguna forma a perder por cosas que para mí eran prioritarias que quería alcanzar. Y ese cuestionamiento Ok. fue lo que me hizo tomar la decisión de venirme a España y de empezar otra especialidad y de empezar otra vez. No empezar de cero, nunca empezamos de cero, Claro. empezar otra vez. Así fue Con como más, llegué hasta aquí. con más experiencia. Hace ratito decías, no tomo esas decisiones como cuando tomaba 20 o 23 años, ¿no? Dime algo, hoy en la mañana te arreglaste, te viste en el espejo y si solamente con lo que ves en el espejo y cómo te sientes, ¿de qué edad crees que, qué edad tendrías? Eh, bueno, en cuanto a mi manera de pensar, En cuanto a manera de pensarte, en cuanto a cómo te ves físicamente en el espejo, a cómo te sientes. Y dices, no, 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 yo no tengo esta edad. Yo tengo. me siento una persona llena de vida. Es que no, me cuesta un poco decirte un número porque a lo largo Ok, de mi ejercicio profesional he visto personas de 90 años con un espíritu de adolescente. Y claro, cuando les sí. pregunto cómo hacen para ser así, me dicen que se sienten de 20 años. Y Ok, he conocido sí. personas de 25 años que se sienten como, que se sienten de otra época. Entonces, me resulta un poco complicado responder esa pregunta. Pero bueno, me siento muy bien, me siento llena de energía, cada año me siento más a gusto conmigo, que creo que eso es muy importante. Cada año me siento más leal a mí, más fiel a mí, y eso me hace sentir más feliz y con muchas ganas de seguir explorando, de seguir aprendiendo, de seguir enseñando. No sé qué edad engloba todo eso. Pues yo creo que como unos 25. Sí, te ves de 25, la verdad. Oye, déjame decirte algo. Cuando estudiaste oncología, que es todo un tema, no solamente cuestiones emocionales, sino cuestiones científicas, ¿ok? Estamos hablando de ciencia, cuestiones que se han comprobado al paso de los años y que hay registros claros de cómo combatir, si no combatir, etcétera. Pero luego, el otro engrane tan importante es la inteligencia emocional, que prácticamente, te puedo decir que, vaya, yo conozco gente, de hecho una prima hermana falleció de cáncer, conozco gente cercana que tiene cáncer y que padece este mal innombrable, ¿no? Pero que está engarzado a la inteligencia emocional. ¿Cómo logras ese match? Porque hay gente que nada más se queda en el estudio, en la parte científica, ¿no? Ahí se queda y nada más, ¿no? Al final del camino sí toca por rebanón, ¿no? Algunos temas emocionales, pero tú te metiste a fondo y prácticamente estás atacando también el cáncer desde otro punto de vista. ¿Qué te motivó? ¿Qué te llevó a unir estas dos
partes maravillosas. Bueno, Luis, yo creo que esto viene desde que yo me empecé a formar como médico. Yo empecé a estudiar medicina a los 17 años en la Universidad Central de Venezuela y tuve maestros. Tuve profesores, pero es que además tuve maestros. Maestros que Ujú, me enseñaban a ver al enfermo, no a la enfermedad. Y el ok. enfermo es el conjunto entero. Entonces, para mí, la mente, la mente y las emociones van completamente ligadas a la enfermedad que trae a ese ser humano a mi consulta. Y eso ha sido así desde que empecé a estudiar medicina, porque fue como se me enseñó a ejercer la medicina. Ok, Entonces, para mí ok. nunca han estado separados. Y aunque es verdad que en algunos momentos durante la carrera podrías haber recibido quizás una información que se contradecía a lo mejor el estudio se enfocaba más en tal cual tratar el órgano, curar la enfermedad y atender lo inminente. Para mí siempre fue prioridad preguntar cómo se sentía mi paciente, el enfermo. Para mí siempre fue prioridad saber si lo que yo le explicaba, esta persona lo entendía. Para mí siempre fue prioridad preguntarle cómo se sentía con respecto a lo que yo le explicaba. Entonces, Ok. bueno, digamos que es algo que siempre me interesó. Luego, cuando hice oncología radioterápica, es un enfermo que viene con un dolor emocional muy importante y eso me hizo implicarme todavía más en querer darle confort, querer darle alivio, porque muchas veces no puedo curar, pero el médico Ujú, no solamente cura, el médico acompaña y consuela. ujú. Entonces, en este acompañamiento para mí era muy importante poder aliviar la parte emocional de los enfermos. Y fue allí cuando decidí comenzar a estudiar formalmente inteligencia emocional, porque además es algo que, aparte de ayudarme en mi ejercicio como médico, también me ha hecho crecer a mí como persona y creo que Claro. es algo que es un tema donde todos podemos crecer y evolucionar si nos interesamos verdaderamente en aprender al respecto. Oye, y estas herramientas que has aprendido de inteligencia emocional, evidentemente te han ayudado en tu carrera profesional como oncóloga. ¿Cuál ha sido la respuesta más tangible que la medicina no puede explicar ni entender? Cosa que la religión o las creencias del ser humano consideran como milagro. ¿Te ha tocado ver algún milagro que a raíz de esta inteligencia emocional, a raíz de desenvolver un problema emocional, una ruptura, hay gente que, no sé, se divorcia hace 30 años, ¿no? Y sigue cargando el divorcio, ¿no? O hay gente que pues tiene un luto por la pérdida de un ser querido y lleva 20, 30, 50 años cargando ese luto, ¿no? ¿Te ha tocado ver algún tipo de estos milagros o llamémosle, déjame buscar la palabra, efecto secundario de haber sanado la emoción en una persona? Sí, En me serio. agrada que lo hayas explicado así porque la primera pregunta es definir qué es para cada quien un milagro, ¿no? Un Sí. milagro, un milagro para mí es cada mañana. Para mí, Wow. cada mañana es un milagro. Para mí, el primer pensamiento al despertar, al abrir los ojos, es decir, gracias Dios. Todos los Ok. días, porque, bueno, digamos que estoy acostumbrada a que la muerte se siente a mi lado. Sí, En caray. cada día de mi trabajo, la muerte se sienta a mi lado y sé que está allí y, y sé que todos la tenemos al lado, solo que algunos Mm, tenemos una relación un poco más amigable, otro más evasiva. sí. Entonces, bueno, para mí un milagro es cada despertar y luego veo milagros en la cotidianidad. Con respecto a, a mis pacientes, em, he podido observar cómo cuando ellos logran comprender sus emociones, sobre todo cuando logran entender de dónde vienen esas emociones, qué pensamientos originan esas emociones, he visto cómo de manera deliberada deciden pensar diferente Ok. con respecto a la vida, con respecto a la muerte, con respecto a vivencias del pasado que los mantenían en emociones desagradables, de rencor, de rabia, de tristeza, de enfado constante. Sí, he visto cómo cuando ayudaba a los pacientes a comprender que su emoción repercute en su sistema inmune, en su sistema endocrino,
en muchos aspectos neuroquímicos y que la emoción es importante regularla para que su cuerpo funcione mejor, allí he visto milagros, cuando ellos comprenden que esa emoción no está aportando nada y que es necesario sustituirla por algo que nos acerque más al estado de bienestar. Qué Así que sí, he visto increíble, milagros. qué increíble. Oye, y dime otra cosa, ¿tú le tienes miedo a la muerte? No, en lo absoluto, en lo Ok, absoluto. De hecho, es un cuestionamiento que no me hago con frecuencia, pero sí cada ujú, cierto tiempo, ok. porque, bueno, porque la muerte se sienta a mi lado en la consulta. Claro, claro. Y es que al final del camino, bueno, el mexicano, tú sabes que el día 1 y 2 de noviembre, nos burlamos de ella, ¿no? Y ponemos los altares para recordar a nuestros seres queridos, pero también lo tomamos como a juego, ¿no? Hay veces que el mexicano lo toma como a juego en buena lid y otra por miedo, ¿no? También uno hace bromas, pues, por miedo. Ahora quiero preguntarte algo. En este sentido, me decías que eres una mujer agradecida. ¿Cuál fue este momento en el cual tú dijiste, bueno, estoy en España, es un país diferente, me imagino que has recorrido sus calles, probado su comida, relacionarte con la gente, con otra forma de pensar, otra forma de hablar? ¿Te ha sido fácil entender? No sé cuánto tiempo llevas en España, pero Tengo 7 años. te fue fácil de repente entender cómo hablaban, porque en España, depende de la región, también de repente hay unos que hablan muy alto, muy fuerte, muy rápido, y hasta que dices, espérate, no te estoy entendiendo nada, ¿no? Bueno, me ha pasado un poquito de todo, Luis. Tengo aquí 7 años, Ok, 7 años ya y unos meses. Y más que entender cómo hablaban, que sí, es verdad que dependiendo de la zona pueden hablar diferente, eh, me ha parecido más interesante aprender lo que querían decir, porque al ok. final todos manejamos el mismo idioma, Ujú, pero nos comunicamos diferente, con distintos códigos, con distintos símbolos. Y lo totalmente. que para ti puede ser a lo mejor una broma, para otra Ujú, persona puede resultar una ofensa, para otra persona puede resultar un chiste de mal gusto. Entonces, quizás más que entender cómo hablan, que también ha ujú. tenido su toque de, de desafío, ha sido entender muchas veces el lenguaje que usan para transmitir una idea, que Ok. quizás es la misma que yo tengo, pero que yo la transmitiría distinto. Entonces, eso quizás es lo que ha resultado más complejo, puede ser. No sé si la gente coincida conmigo, pero de repente yo sí logro distinguir un poquito ese tono español, del español de España, ¿no? Que de repente con la S y con algunas palabras por ahí ya se empieza a impregnar porque es lógico, ¿no? Y sin embargo también pues tienes el acento venezolano, que es un acento muy particular, ¿no? Ustedes los venezolanos son alegres, dicharacheros, fiesteros. No sé si eres de Maracaibo o de Caracas o de algún otro lado, pero por lo general, si algo amamos de ustedes los venezolanos es esa alegría que siempre brota, ¿no? Pero hemos visto que en tus videos tienes un tono neutro, un español neutro. ¿Lo haces intencionalmente o simplemente te dejas guiar y sale? La verdad es que es la primera vez que alguien me dice eso, Luis. De hecho, ha sido muy curioso porque justamente el fin de semana se hizo viral un vídeo que hice hace un par de semanas acerca de las suposiciones. Como ves, ya en el título hay muchas eses. Y la verdad es que ha sido muy gracioso porque, bueno, con la exposición pública vienen muchos comentarios agradables y otros no tanto. Ya sé. Y muchas personas han opinado acerca de mi ceseo, cosa que me ha dado mucha risa porque debe ser algo que impacta mucho desde afuera porque me lo han comentado mucho, ¿no? Yo la verdad nunca me había detenido a pensar en eso, tampoco me había detenido a pensar que tenía un acento neutro. Ujú, eh, ujú. que creo que tal vez sale de manera inconsciente. Yo me siento muy, muy orgullosa de llevar mi bandera de Venezuela, me siento embajadora de mi tricolor. Por eso para mí es importante que cuando me presenten me digan que soy de Venezuela, porque creo que todos somos embajadores de ese lugar de donde venimos. Ok. Así que no intento disimular mi acento, pero tal vez después de 7 años, algunos dejes venezolanos los he perdido. Oye, y otra cosa que quiero preguntarte,
Para ti, y más que con el precepto político que hay en tu país, que evidentemente hay un precepto político en cada uno de los países en los que uno vive. En España no todo es perfecto, pero en México menos, ¿no? Y hoy por hoy, pensar en Venezuela o pensar en México es pensar en un caos verdaderamente importante, ¿no? Y no lo digo con un sesgo político. Aquí lo que quiero preguntarte es, para ti, ¿cómo concibes la libertad? Porque la libertad en Venezuela se concibe diferente, creo yo, que en España, que en México, ¿no? Hoy por hoy, por lo menos en México, estamos viendo una situación caótica y hablar de libertad para nosotros, bueno, por lo menos para mí, para no generalizar, es una pregunta complicada. ¿Cómo la concibes tú? Ciertamente es una pregunta que tiene, como dicen aquí en España, que tiene tela, Ok, pero creo que lo primero que te tendría que decir sería, depende de qué libertad estemos hablando, porque ok, cuando tú me dices a mí la palabra libertad, lo primero que me viene a la cabeza es libertad de pensamiento. ok. Y a veces es allí donde está nuestra primera jaula, Mm, en la libertad de pensamiento, porque al final todas las cosas que hacemos y que terminamos concretando vienen de un pensamiento que originó esa idea. ok, ok, Pero a veces no nos atrevemos a pensar aquello que quisiéramos tener. A veces no nos atrevemos a soñar o a creer. Entonces, cuando tú me hablas a mí de libertad, lo primero que viene a mi mente es libertad de pensamiento. Y muchas veces, cuando nos desarrollamos en un sistema social, político, militar, ujú, que nos condiciona a pensar hasta cierto punto, a aspirar con un tope, a ok, soñar con un techo, nos ujú, acostumbramos a que nuestra libertad llega hasta allí, cuando no sabemos que dentro de nuestra mente la libertad es infinita. La libertad existe siempre que con ella respetes la libertad del prójimo, la libertad del otro, respetes el derecho del otro. Entonces, bueno, ok. eh, crecer en países donde la libertad social, la libertad política se cuestiona, directamente tiene repercusiones en esta libertad para pensar distinto. Sí, claro. Ahora, tú con esta ciencia que has aprendido, que enseñas, que compartes, con esta oportunidad de vida, de llevarnos y sacudirnos para pensar de manera diferente, para sentir de manera diferente, quiero saber de qué manera tú logras compaginar ese pensar diferente en tu día a día. Voy a esto. Una cosa es lo que tú lees en los libros, los videos que tú ves, la enseñanza que recibes. Para empezar, en la escuela nadie nos enseñó esto, nadie nos enseñó a pensar fuera de la caja, a que nuestros pensamientos tenían una validez, que nuestros sentimientos son válidos y son dignos de reconocer. Nadie, pero ni en la escuela, pero ni en la casa. ¿Qué quitarías tú del sistema educativo mundial? Esto ya no se trata de países. Que dijeras, a ver, estas materias yo las voy a quitar o no, y voy a meter estas materias que son básicas. Tal vez yo no quitaría materias, porque probablemente todas en su justa proporción aportan un gran conocimiento, pero, pero sí agregaría materias. Una Mm, sería eh, la inteligencia emocional como cátedra obligatoria, ok, de una forma transversal e integradora, no solamente como una materia de inteligencia emocional, sino que se apliquen ejemplos de inteligencia emocional en todas las materias que se enseñen. Por ejemplo, al, al enseñar matemáticas, se me ocurre, tú puedes decir, si Pedrito tiene 5 manzanas y María le quita 3, ¿con cuántas manzanas se queda Pedrito? ¿Y cómo se siente Pedrito después? O sea, creo claro. que se podría hacer de una manera práctica que la inteligencia emocional se enseñe en las escuelas, ¿no? Eh, y quizás otro tema que me gustaría que se enseñara desde que estamos pequeños es la inteligencia en finanzas, desde que somos pequeños, ¿no? La inteligencia
en llevar cuentas, en organizarte, en comprender que tu relación con el dinero es una relación magnífica, amorosa, es una relación que te va a proporcionar medidas para alcanzar más sueños, para llevarte a otros lugares, para brindarle oportunidades a otras personas, dependiendo de cómo lo enfoques, ¿no? Entonces creo que esos son dos temas que me gustaría que me los hubiesen enseñado en mi colegio: la salud y la inteligencia emocional y la inteligencia financiera. Padrísimo. Oye, acuérdate que aquí en Qué buena pregunta no llevamos un orden en las preguntas, por eso es que me doy la libertad y el capricho de brincar de una cosa a otra. Y a mí me gustaría preguntarte, hoy estamos en un mundo en el cual te dicen, fluye, fluye, ¿no? Fluye. Hay otra ideología, por llamarlo de alguna manera, que es, si no es para ti, suelta, ¿no? Entonces, fluir y soltar es el pan nuestro de cada día. Y entonces hoy se pierden trabajos, oportunidades de vida, amistades, parejas, por este rollo de fluye, ¿no? O déjalo, suelta. Y la verdad es que la vida no es eso. La vida hay que luchar, hay que retener, hay que sacrificar, hay que tomar decisiones. Vaya, no es tan fácil tampoco irse al extremo. ¿Para ti qué es este rollo de fluir y para ti qué es este rollo de soltar? ¿Hasta dónde soltamos? ¿Hasta dónde fluimos? ¿Qué hacemos, Moni? A ver, échanos la mano. Fíjate, Luis, me encanta esta dinámica de tu programa y la verdad es que yo me estoy divirtiendo un montón aquí. Eh, Muchas el tema gracias. de fluir y soltar, mira, de fluir y soltar me lleva a, a pensar más bien en resignación versus aceptación. Es decir, Ok. es verdad que nos piden que aquello que no podemos cambiar, que lo aceptes y fluye con los cambios de la vida, pero para mí el concepto es un poco más complejo. Para mí a lo que se refiere todo esto es a preguntarte cómo te sientes con relación a lo que está sucediendo, ¿no? Y cuál ha sido tu participación en relación a lo que está sucediendo. Ok. E inmediatamente después preguntarte qué de lo que está pasando está dentro de tu posibilidad de gestión para modificarlo. Mm, Usualmente se llama sobre qué cosas tienes control, ¿no? Pero a mí la palabra control a veces me genera controversia. Entonces yo más bien me pregunto sobre qué elementos que pasan a mi alrededor puedo yo tener un impacto, puedo yo tener una gestión, puedo yo tener una participación. Porque si de mí depende que se cambie el rumbo de algo que no me gusta, ¿por qué no hacerlo? Y luego está la pregunta de qué no depende de mí, qué ok. necesita de la intervención de algo extra, de una persona, del tiempo y el cambio climático, de que los astros se alineen. O sea, Ujú. ¿qué depende de mí y qué no depende de mí? En ese cuestionamiento, en esa pregunta, vas a encontrar muchas respuestas. Y aquello que dependa de ti y sobre lo que tú verdaderamente quieres actuar, es allí donde te puedes implicar. Ok. Aquello que no dependa de ti o que sencillamente no quieras trabajar, es momento de aceptarlo y es momento de comprender que es como tiene que ser. Entonces, bueno, es un poco más, así funciona más para mí lo de soltar y fluir y todo esto. Qué maravilla, qué maravilla. Claro, sí. Y la idea es justamente eso, compartir herramientas que nos puedan servir y que puedan impactar de manera positiva a la gente que nos está escuchando. Ahora, vámonos con preguntas un poquito más ágiles, ¿no? O más rápidas. Y platícanos, ¿qué prefieres? ¿Una calle empedrada o una calle bien pavimentada? Una Pavimentada. calle empedrada, Una calle empedrada, ok. ¿Frío o calor? frío, ¿Hacer ejercicio al aire libre o en gimnasio? al aire libre. ¿Coca-Cola o Pepsi-Cola? Ninguna. Ok. ¿Café o té? Café. ¿Arepas o paella? Arepas. Oye, dime algo. Cuando tienes que tomar una decisión, ¿cómo le haces para tomar decisiones efectivas? ¿Tienes algún método o hay algo que nos puedas decir para cuando tengamos que tomar? No es lo mismo, ¿no? Hoy poder decirte, oye, ¿qué prefieres, Coca o Pepsi? No, pues ninguna de las dos, que no repercute en nada ni en nadie.
Pero no es lo mismo decir, oye, ¿me voy a vivir a España o no? Ya cambia profundamente la pregunta y las consecuencias de la respuesta. ¿Cómo le haces tú? ¿Cuál es tu proceso? Platícanos. Bueno, esa es una pregunta interesantísima porque la vida está hecha con base en decisiones constantes, cotidianas, pequeñas, grandes, solo que no nos damos cuenta, pero todo el tiempo estamos decidiendo. Y detrás de cada decisión hay una emoción y Ok. tampoco somos conscientes de ello. Por lo tanto, para mí, que he tomado decisiones importantes, decisiones dramáticas, decisiones determinantes, para mí siempre ha sido fundamental respetar cómo se siente esa decisión. Mm. Porque para mí las decisiones deben traerme, sobre todo las decisiones importantes, las que van a impactar en mi vida de manera relevante, tienen que traerme paz. Esa Ok. decisión debe venir con paz al final, aunque en el momento me genere una sensación incómoda de dolor, de tristeza, de impotencia tal vez. Pero para mí es importante que el resultado final genere paz. Ok. Y yo puedo comprender que el camino hacia la paz tal vez puede ser empedrado, tal vez puede ser Mm, incómodo, mm, pero el resultado es ese sitio al que yo sé que voy a llegar. Y estoy dispuesta a asumir esas negociaciones, esa flexibilidad de ceder, bueno, de perder algunas cosas, porque sé que al final el resultado de esa decisión será paz. O al menos eso es Nos, lo que yo creo. nos han dicho que nunca hay que tomar una decisión cuando estemos o muy contentos, algo así como no prometas nada cuando estés muy contento y no tomes ninguna decisión cuando estés muy enojado. Y entonces ahí es cuando más o menos uno intenta tomar las emociones en cuenta. Pero ¿funciona así o realmente es un proceso y hay un equilibrio entre pensamiento, qué conviene y qué no conviene, y la emoción que me causa? Porque al final del camino, el soltar algo duele, quiero pensar, pero cuando agarras algo mejor, entonces ya cambia el sentimiento, ¿no? Y entonces no nos podemos basar en sentimientos, o sí, Moni, ya me hiciste bolas, caray. Ya me hice bolas yo. Mira, tu pregunta creo que iba por un lado al principio Sí, y creo que sí, terminó por sí, otro lado ya al final. acabé Fíjate, cantinfleando. para mí es muy importante que en las decisiones estén involucradas las emociones, por lo que te dije anteriormente. Las emociones están presentes en todas las cosas que hacemos y las emociones pues justamente son un elemento que nos diferencia de los robots. Y ahora con el tema de la inteligencia, de la inteligencia artificial lo vemos. Ya Eh, sé. por hacer un pequeño ejercicio, si le haces una pregunta, si le haces algunas preguntas de emociones a la inteligencia artificial, en ocasiones sus respuestas pueden ser un poco ambiguas, porque hay cosas que no logran comprender, porque son cosas que se sienten, son cosas que generan un cambio físico, fisiológico, taquicardia, calor, sudor, falta el aire, enrojecimiento, y las emociones nos hacen humanos. Por lo tanto, las emociones siempre tienen que estar presentes al momento de decidir. Desde mi punto de vista, el problema está cuando decidimos con base en la emoción exclusivamente y dejamos a un Ok. lado la parte racional. Em, Creo que es importante que escuchemos lo que cuando estamos muy felices o muy molestos nos trae el pensamiento. Creo que es importante reconocer esos pensamientos, pero no es ese el momento para tomar decisiones, es para escuchar, para observar, para comprender, porque esa información viene desde tu deseo muy profundo. Ok. Ahora, el ejercicio está en preguntarnos, cuando estoy en un estado de serenidad, ¿sigo queriendo lo mismo? Mm, claro. Y ahí tienen que coincidir, ¿no? Evidentemente. Ok, mira, esa es muy buena herramienta. Ya no sé si tomaron nota, no lo vamos a volver a repetir, si no tienen que poner atención, ¿no, Mónica? Tampoco no vamos a estar aquí repitiendo las cosas. Oigan, quiero invitarlos a que sigan a Mónica. Por favor, recuérdanos tus redes sociales para la gente que nada más nos esté escuchando, por favor, Mónica. Claro que sí, tanto para Instagram como para TikTok, como el canal en YouTube, lo consiguen como @ tu píldora mental. También Ok, mi correo electrónico tupildoramental@gmail.com.
Perfecto. Entonces, si ustedes están en Europa y necesitan algún tipo de ayuda, tanto en el tema oncológico como en el tema emocional, pueden contactar a la doctora Mónica Núñez y bueno, pues ella estará encantada de atenderlos, ¿no? Y ya me invitan a mí, yo voy a donde quiera que estén ustedes y ahí nos saludamos, ¿no? Yo no soy doctor, pero pues un saludo siempre es importante. Moni, dime algo. Imagínate, vamos a regresar al imaginario, ¿va? Imagínate que tienes que dar un mensaje y este mensaje va a ser escuchado a nivel mundial. Se va a traducir en todas las lenguas, los idiomas, los dialectos, ¿no? Vas a llegar a todo el mundo. Y entonces ya nos avisaron que mañana a las 10 de la mañana vas a dar un mensaje extremadamente importante, lo van a escuchar presidentes, gobernadores, autoridades en todo el mundo, ¿ok? ¿Qué mensaje darías? Diría que, en primer lugar, que todas las emociones son importantes y que todas las emociones son necesarias ¿Ok? y que las emociones se perciban desagradables o agradables son un reflejo directo de lo que estamos pensando. Mm, Y si la emoción tú la percibes como algo incómodo, tal vez eso que estás pensando no sea lo que te lleve a un buen final. ok, órale, muy bien. Qué bonito mensaje. Ahora dinos algo, jugando con el imaginario. Resulta que estás navegando en un barco, el barco se hunde y allá a lo lejos hay una isla desierta, donde tú vas a llegar a esa isla desierta. Pero tienes la opción de, uno, llegar tú sola o llegar acompañada de la persona que más has odiado en toda la vida. ¿Qué haces? ¿Te quedas tú sola en la isla desierta o acompañada? No tengo que pensar esta pregunta, me iría acompañada, porque Ok, en primer lugar, ahora mismo no recuerdo si hay una persona que yo haya odiado alguna vez, ok, pero de haber sido ese el caso, no sería un sentimiento que permanecería eh, por largo tiempo en mi corazón. Así ok. que sin dudarlo me iría Y, acompañada. y por lo menos alguien que te ayude a bajar los cocos, ¿no? Ahí de las palmeras, que te eche la mano. Oye, ahora dime otra cosa. Te ganaste un premio maravilloso, y ese premio es ir a la luna por un mes. Vas a viajar a la luna por un mes y solamente te puedes llevar tres cosas. No personas, no animales, solamente tres cosas. ¿Qué te llevas, Moni? Em, Me llevo una radio para escuchar música, Ok, ok, me llevo un cuaderno para escribir sí, y el bolígrafo. ok. Entonces, música y algo en que escribir. Así Maravilloso, es. venga. Oye, dime algo, cuando entiendes algo, cuando asumes algo, es una pregunta un poco, habría que rascarle más, evidentemente, como muchas de estas preguntas, pero quiero llegar al punto que uno deja de sufrir cuando entiende que la vida es así. La vida no es buena ni es mala, la vida es, ¿no? Un hecho en sí es un hecho en sí, ¿no? La gente miente, no la gente me miente. Muchas veces decimos, es que me mintió, quítale el me, ¿no? La gente mintió, ¿no? Es que mi ex me engañó, quítale el me, tu ex engañó, ¿no? Cuando uno entiende las cosas en sí y no en ti, uno puede asumir la verdad de algo. Cuando asumes la verdad de algo, eres más libre. Es ahí a donde quiero llegar. Sí, yo creo que la libertad viene de aprender a desarrollar la observación sin Ok, juicios. Cuando ok. aprendemos a observar, cuando aprendemos a apreciar, y con apreciar me refiero a explorar, a mirar, Ujú. a observar con detalle, sin interpretar, sino simplemente apreciando con curiosidad genuina, podemos lograr encontrar el significado de lo que
simplemente existe alrededor de nosotros. No pasa por nosotros o para nosotros, simplemente pasa, Mm, está allí y existe, estés o no estés tú. Eso mm, simplemente existe. A lo mejor, ok, dependiendo de tus decisiones, tú puedes tener interacción con aquello, tú puedes tener relación, implicación o de alguna manera puedes influir en eso que estás viendo. Pero si tú te apartas y te alejas un poquito, como cuando apreciamos un buen cuadro, una buena pintura, puedes ver los detalles de todo y te das mm, cuenta que no te pasa a ti, que mm. pasa. Y allí creo que es creo que ese pensamiento nos lleva a una libertad emocional, a una tranquilidad para poder, para poder identificar mejor lo que está pasando, con menos Muy- juicio y con menos prejuicio. Órale, padrísimo. Oye, quiero preguntarte, ¿cuál es la comida que más te ha sorprendido de España? Que digas, "Ah, caray, esto Wow. como que no me latía mucho comerlo, probarlo, pero lo probé y wow, está delicioso". Bueno, probé recientemente en la ciudad aquí donde vivo un plato que se llama zarajo, bueno, con Z, zarajo, pero que no me sale mucho. Carajo. Sí, Carajo que de son cara, las no, esa tripas, son es otra tripas. cosa. Ajá. Exactamente, que son básicamente tripas, Ok. tripas que se hacen, que creo que se fríen. Creo que el plato es frito, correcto. Pero bueno, en principio cuando a mí me hablaron de este plato, yo me rehusé, por prejuicios y por ideas preconcebidas, no quería probarlo. Y resulta que me Sí. encantó el zarajo. Wow. Así que bueno, es un plato Así que agradable. sí. Hay otro plato que son los Ajá. callos, que también son tripas, pero bueno, ese tiene una sensación distinta en el paladar y a mí me suena como a las vellosidades del intestino y no me gusta. Pues a todos los que estén de Venezuela, de México, de Honduras, de Colombia, vayan y prueben el zarajo y ya nos dicen después qué tal, ¿no? Igual hasta hacen un grupo y se van todos a comer. Oye, ¿admiras a alguien? ¿A quién admiras? Que digas, wow, quisiera yo pensar, parecerme, sentir como esta persona. Mira, la primera respuesta que tengo en mi cabeza, sin dudarlo, es la Madre Teresa de Calcuta. Esa es una de las mujeres que yo más admiro y su vida me parece que se debería enseñar en los colegios Ok. por todo el impacto de su generosidad, de su compasión, de su amor. Creo que para mí es una mujer, bueno, importante. Y bueno, hay otros personajes que han pasado por mi vida, Ujú, maestros que tuve en el bachillerato que me enseñaron de disciplina, de respeto, de normas. Luego profesores que tuve en la universidad que también fueron grandes maestros. Y digamos, en personalidades más reconocidas, el doctor Mario Alonso Puig, ujú, bueno, que es un cirujano de vías digestivas que también se encarga de promover y de divulgar la salud emocional. sí. Em, Y Hay una que mujer, perdóname, en todo Latinoamérica ha impactado de manera, no tienes una idea, sí, impactante, ¿eh? Verdaderamente México es un referente ya, verdaderamente del cuidado y la salud emocional. sí, él es una persona que para mí ha generado un impacto muy positivo. Enrique Corbera también, que es muy reconocido, Ujú, Margarita Pasos de Colombia, Claudia Donoso, que también es venezolana y vive en Panamá. Hay mujeres, hombres y mujeres que han impactado mucho. Las primeras personas que han impactado en mi vida, claramente, ha sido mi madre y mi padre, ¿no? Son personas que me marcaron el primer libreto con el que yo me desempeñé y me desenvolví. ujú. Y luego cuando empecé a decidir y cuando empecé a desarrollar un criterio propio, ya aparecieron estos otros personajes que comenté al Ok. principio. ¿Te acuerdas alguna anécdota, algún comentario que te hicieron tus papás, tu mami, tu papi, el día en que naciste? Algo que haya pasado que te dijeron, mira, ese día sucedió que... Bueno, el primer pensamiento que me viene a la mente es que yo nací con doble circular de cordón en el cuello. Entonces fue un parto un poco, Para aquellos bueno, que dramático. no sabemos mucho, o sea, tenías Tenía el el cordón cordón umbilical umbilical en el enrollado pescuezo. en el cuello. Eso. Tenía dos vueltas de cordón en el cuello. ¡Wow! O sea que estás aquí de milagro.
Bueno, digamos que es una complicación que sucede con cierta frecuencia. Ah, ok, ok. Hoy día quizás se prefiere hacer cesárea cuando viene esta complicación, pero bueno, Ok. de cualquier forma hay muchas maniobras para que el bebé no sufra. Te Entonces, puedes bueno, dar quizás cuenta, esa es la... te puedes dar cuenta que mi ignorancia médica es muy vasta, ¿no? No, tampoco creo que doble circular de cordón la gente lo entienda, pero bueno, Sí, el cordón exactamente. umbilical tenía doble vuelta en mi cuello. Ok, wow, ese sí es una buena una anécdota. Oye, ¿qué haces? Hay un meme por ahí que dice, oigan, ustedes los psicólogos, los terapeutas, ¿cómo es posible que se pongan tristes? Mejor agarren sus apuntes y léanlos, ¿no? Y ya, listo. ¿Qué haces cuando tú, Moni, con todas las herramientas que tienes, estás de capa caída, estás desanimada, estás un poco tristona? ¿Qué haces? Cuéntanos. Bueno, en primer lugar, cuando me siento así, me permito sentir así. Ah, ok, 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 Me muy permito bien. estar triste, me permito sentirme nostálgica, me permito sentir esas emociones que pueden resultar desagradables. Y, y entiendo que es algo pasajero, entiendo que es algo transitorio y que vienen para darme un mensaje, para Ok. darme una información de lo que he vivido. Em, Esa emoción me invita, cuando es una emoción como la que tú acabas de describir, la tristeza, la nostalgia, esa emoción me invita a arroparme, a tumbarme en el sofá y a estar como en tranquilidad para que mi cuerpo se recupere, asimile lo que sea que esté sucediendo afuera, porque algo sucede que me está generando esta emoción. Y luego de que me permito unos minutos, un rato o unos días, luego de que me permito sentir esto, comprendo que es transitorio y que mi vida continúa. Por lo tanto, de manera voluntaria, decido hacer cosas que me generen satisfacción, aunque la nostalgia no se haya ido del todo. Ok. Pero de manera voluntaria decido que voy a hacer cosas que me acerquen al estado de bienestar, porque al Mm, final es una decisión que viene desde el pensamiento, desde la mente. Y es así como tú, gestionando adecuadamente la mente, puedes regular la emoción. ok. Oye, cuéntame, ¿te gustaría ser famosa? Famosa de esa fama tipo, ya sabes, Luis Miguel, estos cantantes, estos grupos, que no puedas salir ni a comer. ¿Te gustaría ese tipo de fama? Nunca me he planteado ser famosa, Luis, pero Ok. sí me gustaría impactar positivamente en muchas personas, llevando un mensaje de reconciliación, un mensaje de compasión. De hecho, la compasión para mí es una palabra definitoria. Yo hablo Mm, mucho de la compasión y la compasión es un sentimiento que solo se desarrolla y solo lo puedes ejercitar cuando te encuentras frente a momentos dolorosos, de rabia, de mm, rencor, de frustración, de tristeza. La compasión no se desarrolla en momentos de felicidad. ok. Eh, Así que, bueno, de hecho, el único tatuaje que tengo es un tatuaje que Ajá. representa la compasión, justamente, Ah, ya, qué padre. en la filosofía Tao. Y bueno, nunca he soñado con ser famosa, pero Ok, sí me gustaría impactar positivamente en las personas y que, maravilloso. y que generara un cambio que les hiciera acercarse al estado de bienestar. ¿Cuándo fue la última vez que Mónica cantó para ti en público y en privado? En privado esta mañana, mientras me Ok. preparaba la comida, hay una canción en francés que me quiero aprender, así que la estaba ¿Eres, tarareando y la esperé. eres buena cantante? ¿Te consideras entonada? ¿Bien? Yo me considero que lo disfruto. Ahora que se escucha bien, no lo sé. Hay que preguntarle a tus vecinos, ¿no? Para que Exacto. ustedes Y la cómo ven. Y última en vez que público, canté, en público, ajá, la última vez que canté fue antes de venirme de Venezuela. Creo que tenía como 18 años. Canté en un ujú, karaoke ok. y me llevé el premio, pero no fue porque canté bien, Vámonos. sino porque puse a todo el mundo a bailar. Ok. No, pues está padrísimo. Ya sabemos a quién invitar a una fiesta, ¿no? Y que cante Mónica. Oye, y si tuvieras la oportunidad de mañana despertar con una habilidad nueva, ¿cuál te gustaría que fuera esta? Mm, una habilidad nueva. Wow. Ajá. Eh, Ay, Luis.
Nunca me había preguntado esto. Una habilidad nueva. Eh, Puede ser algún bueno, idioma, puede ser... quizás, Ajá, no, quizás me gustaría poderle mostrar a las personas la forma en la que yo veo el mundo a veces. ok. Porque, me gusta ver el mundo con optimismo, me gusta ver el mundo Mm, con esperanza, me gusta ver el mundo con oportunidad para cambiar, para ser mejor. Me gusta ver el mundo en una filosofía que nos invite a la paz y a la comunicación asertiva. Y me gustaría una habilidad que me permitiera enseñarle a la gente a ver el mundo como lo veo yo. Ahora dime una cosa, si no fueras lo que eres, ¿ok? Si no fueras doctora, si no fueras, eh, digamos, lo voy a poner así, aprendiz de la inteligencia emocional, porque todos estamos aprendiendo. Ah, porque luego me gusta ocupar este término, este tipo de términos, porque luego están los vendedores de humo, ya sabes, que todo lo saben, que todo lo, y que nada más te están vendiendo por humo, pero uno es aprendiz. Ok, ahora, quiero preguntarte, si no fueras eso, ¿qué te gustaría, qué te hubiera gustado ser? Eh, Antes de estudiar medicina, Ajá, incluso después de haber empezado a estudiar medicina, ok, he fantaseado con la posibilidad de ser psicólogo, de estudiar psicología. ok, ok. Siento un profundo respeto por los psicólogos. Me hubiese gustado también ser historiadora. Ok, qué padre, qué Y en padre. un contraste diametralmente opuesto, me Ajá, hubiese gustado trabajar como diseñadora, de diseñadora o algo que tuviera que ver con la moda o con los colores y las texturas, órale. porque hay una parte creativa en mí que yo no me consideraba, anteriormente no me consideraba como una persona creativa. Pero Ujú, bueno, la creatividad al final es algo que aparece cuando te enfrentas a desafíos y buscas cómo resolverlos, o ujú. cuando simplemente quieres hacer las cosas distintas a como siempre lo has hecho. Al final me di cuenta que sí soy muy creativa. Entonces me gusta explorar la creatividad con la ropa. Por eso di esa tercera idea, porque allí me Y te gusta voy a explorar decir la una creatividad. cosa, déjenme decirles que si ustedes ven los videos en la cuenta de Instagram, por ejemplo, los Reels o en TikTok, Moni, eres una mujer extremadamente con un excelente gusto en tu forma de vestir, de arreglarte. Es evidente esta parte del diseño y es evidente esto porque siempre te ves guapísima. Aparte de que eres una mujer radiante, pero vaya, cuidas mucho tu ropa, te ves muy bien combinada. De verdad, muchas felicidades por tus cuentas de redes sociales. Te felicito. Muchas gracias, Luis. Al final lo importante, o sea, para mí lo más importante es sentirme cómoda. Eso es lo Ok. más importante. Y que por supuesto me guste, me divierta. Que me divierta cómo me veo, que me divierta. Eso para mí es fundamental. Oye, cuéntanos, por favor, en España, no sé si has tenido la oportunidad de viajar por Europa, pero por lo menos cuéntanos de España, tres lugares hermosos que digas, wow, esto es una joya, que no necesariamente tienen que ser los lugares turísticos, ¿no? Que luego nos venden en cada país. Sí. En México, por ejemplo, de repente tenemos ciertos lugares turísticos que uno como mexicano dices, híjole, no, hay lugares más bonitos que no están enlistados y deberían estar. Cuéntanos de estos tres lugares que viste. Bueno, el norte de España, Asturias, Galicia, es la zona más fría, la zona más boscosa. Hay mucho verde y para mí eso es muy importante, el contacto con la naturaleza. Así que la zona del norte de España me tiene enamorada. Ok. Luego, su contrario, su opuesto, que es Andalucía, ¿no? El sur. Allí hay un encanto que principalmente radica en ese calor de la gente, el calor del andaluz, de la gente que es de Andalucía. Son muy alegres, muy, eso como decimos nosotros, chicharacheros y les encanta conocer gente. Además, hay una mezcla cultural muy interesante en esa zona de España. Y luego está la zona del Mediterráneo, Menorca y Mallorca. Tienen paisajes que roban el aliento, la verdad. Son colores de azul, muchos azules distintos en un mismo mar. Y,
y bueno, y también tiene una mezcla cultural interesante, diría esos tres lugares. Seguramente hay muchos más, pero bueno, esos son los primeros que me vienen a la cabeza. Padrísimo. Oye, pues el tiempo siempre tiene una agenda muy apretada, ¿no? Siempre estamos jugando contra el tiempo, pero me encantaría que nos dijeras un mensaje final, que nos recordaras tus redes sociales y que verdaderamente escucharas no solamente de tu servidor, sino de muchas personas que hemos coincidido con tus cuentas, con tu alegría, con tu eficacia en el mensaje. Felicitarte ampliamente, decirle a toda la gente que si ustedes quieren aprender un poquito más sobre estos temas tan importantes de la manera de pensar, de creer, de sentir, tienen que seguir sus cuentas. Y Moni, agradecerte infinitamente, infinitamente el que hayas aceptado esta entrevista, esta plática, y qué bendición eres para todos nosotros. Te dejo el micrófono. Luis, como te dije al principio, muchísimas gracias por abrir este espacio, muchas gracias por brindar tu micrófono y esta pantalla para que esta información llegue a tantísima gente que te escucha. Creo que mi mensaje sería una invitación a que cuando estemos en una situación en donde no estemos comprendiendo al otro, recordemos que todos nosotros venimos con una historia emocional en una mochila que llevamos atrás. Todos venimos con una historia emocional, con una memoria emocional que nos hace ser como somos y que la interpretación que podamos tener de la realidad del otro va a depender de cómo yo fusioné mis conceptos y mis definiciones con base en mi experiencia y no necesariamente es lo que la otra persona quiere transmitir. Entonces, cuando estemos en situaciones donde no nos entendemos, quizás mi invitación es a que se hagan preguntas abiertas, preguntas que se permitan conocerse mejor antes que suponer respuestas que vienen con un argumento que dice más de nuestra propia historia que de lo que la otra persona quiere decir. Totalmente. Recuérdanos tus redes sociales, por favor. Mis redes sociales en Instagram, en TikTok y en mi canal de YouTube es @tupildoramental y mi correo electrónico tupildoramental@gmail.com. Pues muchísimas gracias. Gracias de todo corazón. Señores, pues es un placer y un privilegio haber traído con ustedes a la doctora Mónica Núñez, venezolana, radicando en España y haciendo un trabajo excepcional para podernos llevar un poquito más de cuestiones positivas hoy que tanto lo necesitamos. Soy Luis Miguel Salgado. Moni, te mando un beso y un Un abrazo. abrazo. Espero verte pronto allá en España. Manda los viáticos, nomás ahí te encargo. Y gracias a todos ustedes. Que tengan un excelente día, mañana, tarde, noche, donde quiera que estén. Soy Luis Miguel Salgado y los espero en un próximo capítulo de Qué Buena Pregunta. Que tengan un día de verdad lleno de bendiciones. Hasta pronto. Adiós. Adiós.